Bueno, desde la Secretaría de Pueblos promovemos la participación de los distintos sectores sociales en esta necesidad de que sean protagonistas también de este proceso, desde una posición crítica sin duda, pero creo que las distintas organizaciones indígenas han estado interactuando con la Secretaría de Pueblos en diversos temas, desde los diversos ámbitos y también desde cada una de sus provincias. Vamos a pasar así es. Revista. Ahora, recordemos que el año anterior hubo un infortunado incidente en donde falleció un ecuatoriano, Bosco Huizum. A raíz de eso se establecieron diferentes mesas de diálogo. Vamos a revisar algunas de ellas. Por ejemplo, el gobierno prometió a los familiares de Bosco Huizum una casa y otro tipo de situaciones. ¿Ha cumplido o no ha cumplido con esto? Han sido entregados los bonos a los familiares del profesor Bosco Huizuma. Ellos cuentan ya con ese recurso y en ese sentido el gobierno ha cumplido con aquel ofrecimiento que se hizo en ese momento muy duro también para la familia, ¿no? Un momento duro también fue esto de Radio Arutam. La radio emitió varias proclamas en contra del gobierno nacional, en contra de la estabilidad mismo de la República. Así es. Sin embargo, ahora Radio Arutam continúa al aire sin ningún tipo de vetos. ¿Cómo está esta circunstancia? Bueno, lo que nosotros hemos visto y lo que se avanzó fue que a través de la Comisión de la Verdad, quien emitió un informe, se manifiesta básicamente que efectivamente la radio no cuenta como con los recursos técnicos que permitan analizar la línea editorial, si se quiere, ¿no? Entonces, promueve ahí la sanción sí a las personas, a los líderes que emitieron ese tipo de mensajes y que incitaron a la violencia que ya todos conocemos en ese sentido. Y eso permitió sin duda que no pase la sanción hacia el medio específicamente, sino la justicia tenga que intervenir directamente con los líderes, ¿no?, que estuvieron al frente de toda esta revuelta. A raíz de eso también el gobierno ofreció entregar diferentes frecuencias a diferentes etnias y nacionalidades del país. ¿Este proceso en qué momento está? No, yo diría que ese es un tema que sin duda le apunta a la democratización, al acceso de a los medios de comunicación por parte de los pueblos y nacionalidades. Si uno mira un poco como la historia y la presencia de las radios comunitarias, que son un factor fundamental en la vida de las comunidades, de las organizaciones, de todas formas son limitadas. Sí, totalmente. La apuesta es entonces a que en esta primera fase los pueblos y las nacionalidades indígenas puedan contar con una frecuencia que les permita montar un proyecto de una radio comunitaria, ¿no es cierto?, una radio ya comunitaria. Hay que favorecer en ese sentido. ¿Hay algo en concreto ya de eso? La capacitación. Hay un primer documento que hemos trabajado conjuntamente con el ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glass, con el ECORAE, a cargo de Carlos Viteri, y con el Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. Con ellos hemos trabajado en un primer documento que recoge básicamente los principios de esta convocatoria. Ya. Muy generales. ¿Será abierto para Sí, este es un tema absolutamente abierto en este momento, y lo que se ha visto a partir de los informes técnicos es que hay alrededor de 14 frecuencias que podrían ser entregadas a las nacionalidades. Un poco estamos estudiando cómo podría ser en el caso de algunas de ellas que, por ejemplo, ocupan varios territorios, que es lo que sucede, por ejemplo, con la nacionalidad Shuar, ¿no es cierto? Están en Orellana, están en Pastaza, están en varias de las provincias. Entonces tenemos un poco que pensar cuáles son los mejores criterios para que las nacionalidades puedan acceder sin ninguna dificultad a este proceso. Ahora, no solamente se trata de asignar las frecuencias, sino que quienes son los beneficiarios estén preparados para poder asumir esa gran responsabilidad. Así y me es. temo que algunos sectores no están lo suficientemente preparados. Por eso la propuesta es integral, es decir, si por un lado les entregamos la frecuencia, hay que ayudar a través de créditos para la consecución de los equipos, para que puedan tener recursos para operar las radios, ¿no es cierto?,
para que además pueda haber capacitación. Sin duda lo que tú manifiestas es absolutamente cierto. Uno de los limitantes en la sostenibilidad de las radios comunitarias es a veces la capacitación de los técnicos o de las personas que asumen este trabajo. Entonces, la línea ahí es que un poco podamos hacer, ojalá, alianzas con algunos sectores. Las universidades sería importantísimo vincularlas. Creemos que la Secretaría de Comunicación también puede ayudar en la capacitación a los compañeros y compañeras que van a estar dentro de las radios. Hay que formar y consolidar un programa integral. Estamos en eso, esperamos, ojalá, en el transcurso del mes de marzo, poder ya sacar la convocatoria para que los pueblos y las nacionalidades puedan empezar a preparar su proyecto, ¿no? de radio. El gobierno tuvo una diferencia sustancial con el CODEMPE. Recordemos cómo antes era manejado el CODEMPE y cómo se pretende y se quiere que se maneje de aquí en adelante. Hace poco se anunció la asignación de 10 millones de dólares para que a través del CODEMPE se pueda realizar diferente tipo de obras. ¿Cómo ha sido recibido en el sector indígena, tradicional sobre todo, esta circunstancia? Bueno, ha habido una buena relación con el CODEMPE en estos últimos meses, conjuntamente con la ministra Solís, conmigo hemos estado avanzando en primer lugar en lo que constituye este proceso de transición hacia los consejos de la igualdad. Con ellos hemos avanzado una discusión interesantísima, porque sin duda este tema, este paso es nuevo dentro de lo que han constituido además los consejos étnicos. Y una de las acciones que realizamos hace unas 2 semanas específicamente fue la liberación de 10 millones de dólares que van a servir para inyectar a la economía popular. Los pueblos y las nacionalidades tienen varias iniciativas económicas las cuales han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Es decir, que no servirá solamente para que la autoridad del CODEMPE pueda realizar obras de manera particular. No va específicamente para obras. Esos recursos están manejados por el FODEPI, por el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ese fondo ha venido ya desarrollando desde hace algunos años esta inyección de capital a las cooperativas productivas que tienen en las comunidades, a las distintas organizaciones. Hay una buena participación, hay un buen porcentaje de mujeres indígenas que manejan los bancos comunales, que es una experiencia súper rica, y entonces la apuesta es que se pueda inyectar recursos a esas iniciativas económicas para proyectos productivos, para los mismos bancos comunales. Que entiendo ya estarán siendo trabajados y presentados. Están siendo trabajados, pero tienen un énfasis especial en este momento que es importante decir, y es que en esta ocasión, en esta fase, los recursos tienen especial atención para la región amazónica y para la costa. Hemos escuchado en estos últimos días, semanas, las declaraciones de varios de los líderes de la CONAIE, ¿no?, de la dirigencia indígena, y preocupa porque me parece que si bien han habido falencias que son parte además de este proceso, digo yo no me asusto de los temas cuando no han salido quizás como uno esperaría, siempre van a haber algunos puntos de discrepancia que los tenemos, que hay que reconocerlos con absoluta transparencia, y en eso sí es importante decir también que los compañeros de la CONAIE han estado participando activos alrededor de las mesas, en la ley de aguas, la ley, el código territorial. ¿La posición de los dirigentes de la CONAIE es una posición exclusivamente política? Yo diría que de alguna manera es una posición política. Hay un proyecto político de la CONAIE que hay que volver a leer. La CONAIE es una organización histórica, ¿no es cierto? Y hay que leer desde la historia de lo que significa la CONAIE en el país. Muchas veces el presidente ha manifestado que está convencido que con los pueblos y nacionalidades este proceso es mucho más fuerte. Y yo también, un tema fundamental para nosotros es arrancar con este proceso de discusión de lo que significa la construcción del Estado plurinacional.